Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Jesús está diciendo todo esto en un contexto de persecución, advirtiendo a los discípulos, a los que estaban con él en ese momento y a todos los que le hemos de seguir hasta el fin de la historia, que vamos a sufrir persecución. Es ineludible. Estamos en el mundo. El mundo aborreció a Jesús y él dice, si el mundo me aborreció a mí, pues más los aborrecerá a ustedes. Y aún así Jesús oraba y le decía a su Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa oración, que los guardes del mal, no significa que no íbamos a sufrir, que no nos iban a perseguir o que no nos íbamos a enfermar, sino que estando en el mundo y sufriendo el aborrecimiento y la persecución del mundo, Jesús estaba interesado en una cosa, que el discípulo no abandonara la fe, que fuese guardado del mal moral, como lo dice también en la oración que llamamos el Padre Nuestro. Líbranos del mal. El problema, ¿por qué surge la persecución? Porque miren, desde el verso 4 de Lucas 12, estoy en Lucas 12, desde el verso 4 ya se había dicho, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y luego en el verso 11, como lo leeremos más adelante, se habla de que seremos llevados ante autoridades, sinagogas, y seremos acusados y seremos condenados. Entonces tenemos que comprender por qué las personas nos acusan. Pues porque quien no conoce a Dios antepone la superstición y antepone los discursos de su vano y entenebrecido entendimiento. Cuando les leí la semana pasada acerca de algunos de los mártires de España, de Sevilla, de la Biblia del Oso, dice que a uno de ellos le invitaban a rechazar el Evangelio y lo expresa el autor y a regresar a la superstición. Y con la superstición se refería a la religión predominante en España, y le llama superstición porque la gente estaba confiada en sus obras buenas, en los ritos, en los sacramentos, en los lugares santos, en los intermediarios entre ellos y Dios, pero Cristo había perdido su lugar. Toda confianza en donde Cristo haya perdido su lugar es una superstición, aún dentro de las propias iglesias cristianas. Por eso hemos hablado varias veces que no podemos confiar en el aceite, en el agua, en la oración, confiar en la fe. No podemos confiar más que en Cristo. Cristo tiene que tener el centro de nuestra fe y de nuestro amor. Pero también la carta a los Romanos, cuando nos va describiendo cómo la humanidad viene en una caída, en una decadencia constante, nos dice que lo que deberíamos de saber de Dios es evidente. Todos los seres humanos son responsables porque deberían saber de Dios. Pero luego dice, no quisieron tener a Dios en cuenta. Quitaron a Dios de lo que ellos, de aquello en que estaban interesados. Y entonces dice, se envanecieron en sus propios discursos. Sus razonamientos los desviaron. Y por ende su razonamiento fue entenebrecido. El problema está en aquellas personas que no quieren comprometerse con Dios, que perciben que necesitarían un cambio de vida y no lo quieren.
Tampoco alcanzan a comprender que el cambio de vida sería benéfico, sería alegre, sería positivo. Suponen que sería una esclavitud. Y es que estamos precisamente en un tiempo donde se ha concebido equivocadamente la libertad. Y esto se acentuó especialmente desde 1968. Jóvenes que idolatran el movimiento del 68 y saben poco de él. Más importante que en México, el movimiento se dio en Francia, por ejemplo, y en otros lados de Europa. Y el resultado de ese movimiento fue una búsqueda de la libertad que el romanticismo ya planteaba, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú sientes, el sentimiento estaba por sobre todo en el romanticismo, si tú sientes algo, no importan las leyes humanas, divinas, tus sentimientos son lo más importante. Bueno, esto se llevó después del 68, con el inicio de la posmodernidad, a suponer que entonces éramos libres de todo y se empezó a buscar una libertad absoluta y la bandera, digamos, el centro, el signo de esa libertad absoluta era la libertad sexual. Por eso es que ahora las personas creen que son verdaderamente libres si pueden escoger su género y su orientación, y si pueden intervenir su cuerpo, y si pueden operarse y hacerse transexuales. Y creen que libertad es hacer lo que quieran en el terreno de las relaciones sexuales. Incluso se está luchando ya porque se legalice, porque se vea como una preferencia, como una orientación, el gusto por los menores de edad. No falta mucho tiempo, porque hemos visto el avance de todas estas cosas, cómo será totalmente considerado normal por la gente que un adulto se enamore y tenga relaciones con una niña o con un niño. Estas cosas que antes nos escandalizaban, que en cierto momento nadie se imaginó que iban a suceder, están sucediendo bajo un concepto de libertad falsa. ¿Qué es la verdadera libertad? La verdadera libertad no es hacer lo que queremos. Hacer lo que queremos nos esclavizaría de las pasiones y de la ignorancia, en pocas palabras. La libertad no es posible sin la ley. Si otras personas no tuvieran un cierto respeto por la ley, por la justicia, ni usted ni yo podríamos salir ni siquiera a la esquina, porque el caos sería absoluto. La única posibilidad de circular, de viajar, de vivir libres, sería que todos obedeciésemos la ley. Esto en un sentido bíblico, teológico, es muy importante porque la libertad no es dejarme arrastrar por lo que deseo. Hoy eso es lo que se privilegia, ¿no? Tus deseos, tus antojos, tus ideas, tus deseos de consumir, tus deseos del deleite, tus deseos de las cosas que quieres ahora mismo, y creen que eso es libertad. Pero Jesús dice, el que sirve al pecado es esclavo del pecado. Solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en ese sentido, entonces, la libertad es cuando usted puede saber y desear aquello que debe. Y cuando además de desear lo que debe, puede hacer lo que debe. Esa es la verdadera libertad. Pero la gente se ha envanecido en sus discursos, y aunque sean discursos a veces en un lenguaje filosófico o pseudofilosófico, no dejan de ser discursos supersticiosos, discursos envanecidos. El hombre se ha endiosado ahora pensando que él puede hacer lo que quiera y que él puede decidir todo lo que sea bueno y todo lo que sea malo, y que no hay una verdad universal y todo lo que él quiera es su verdad, y todo el mundo está obligado a reconocerla, así sea evidentemente falsa. ¿Por qué? Porque este se siente mujer, pero no es mujer. Es como si este se siente árbol, pero no es un árbol. No porque tú te sientas algo, eres eso. Bueno, entonces, estos discursos envanecidos exigen que todos los demás acepten. Fíjense qué paradoja, qué contradicción. No hay una verdad absoluta, no hay un bien absoluto, no hay una belleza absoluta.
Lo que es válido es lo que cada quien quiera. Ah, pero cuando alguien no está de acuerdo con lo que cada quien quiera, hay que perseguirlo. Y entonces, digo, paradójicamente, vuelves otra vez a establecer un sistema fascista, un sistema de pensamiento totalitario impuesto por este tipo de ideologías, en donde todo el que disienta, todo el que no esté de acuerdo, tiene que ser castigado, tiene que ser sancionado, desde el señalamiento y el desprecio hasta el castigo físico, que no está lejos ni es imposible, y nadie se imaginaba, cuando Hitler empezaba a decir tantas tonterías, que iba a obtener el poder, y mucho menos que iba a matar a tanta gente. Antes yo no me preocupaba tanto cuando empezaban a sacar algunos eslogans de estas ideologías y decía, eso es tan burdo que cualquiera que piense tantito se va a dar cuenta. Y tristemente no es así. Esas ideas han ido cooptando todo el pensamiento social a la intelectualidad de izquierda y a la de derecha. Por eso es tan triste. Y por eso precisamente no es extraño que lleguemos a un momento en que la persecución sea física, absoluta, de muerte. Por lo pronto esta semana, por ejemplo, algunas empresas como Adidas, Ford, Unilever, amenazaron a Facebook con dejar de aportarle millones de dólares en publicidad si Facebook no quita todos los videos, todas las opiniones que estén en contra de la homosexualidad. Entonces, fíjense, empresas de recursos mundiales, corporaciones transnacionales, están luchando por una ideología y amenazando con el dinero para que se haga lo que ellos quieren. Entonces, primero, así se está comenzando por quitarnos todo espacio de difusión, por quitarnos todo espacio de expresión. Así comenzó la matanza de los judíos en Alemania. Primero habría que correrlos de las universidades, habría que hablar mal de ellos y luego había que empezar a romper los vidrios de sus tiendas, la noche de los cristales rotos. Luego ya vino la muerte. Entonces, hay que prever esto porque Jesús nos está advirtiendo. Y la acusación es que todo el que está en desacuerdo con el aborto, con la eutanasia, con el relativismo, con la homosexualidad, está pronunciando un discurso de odio. Este es el argumento de las empresas, ¿no? Que Facebook y obviamente otras grandes empresas de comunicación deben quitar todo discurso de odio. ¿Y a qué le llaman discurso de odio? A no estar de acuerdo. Y eso es una mentira, porque los cristianos que prediquemos la Biblia jamás hemos invitado a odiar a nadie. Los cristianos que predicamos la Biblia siempre hemos dicho que Dios ama al pecador, que Dios ama a todo tipo de pecadores, que Dios ama al homosexual. Claro, tal vez el homosexual piense que él se enoja si le digo que su acción es un pecado, pero no se lo estoy diciendo porque lo odio. Se lo estoy diciendo como la Biblia lo dice porque Dios le ama, le quiere salvar, le quiere transformar. No tenemos discurso de odio. El discurso de odio es de aquellos que en apariencia piden tolerancia, de aquellos que en apariencia luchan por la libertad, pero no están luchando por la libertad. Están luchando para que usted y yo estemos amordazados y no podamos hablar. Están luchando para que nadie pueda señalar que están equivocados. Bueno, así le sucedió a los profetas. Por eso, mire, le voy a leer de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, un escritor, un historiador de la iglesia del siglo IV. Él recoge muchos datos, historia, testimonios de los primeros siglos del cristianismo. Y mucho de la extensión del texto se trata de los martirios, porque desde Nerón, emperador romano, desde el año 67 hasta el año 313, un promedio de 11 emperadores romanos fueron perseguidores de los cristianos. El día de hoy tenemos aquí sobre la mesa, en contraste con algunas Biblias muy grandes que les he mostrado, tenemos apenas un fragmento
de papiro, no menos importante que esas gigantescas Biblias. Y le voy a decir por qué. Porque del Nuevo Testamento, escrito en griego, tenemos un promedio de 5.000 manuscritos. Algunos más completos, como el Códice Sinaítico, que ya mostramos, y otros tan pequeños como este papiro, que se conoce como papiro 52 o papiro Ryland. Su importancia radica en que de todos los pergaminos, libros, códices y papiros que tenemos del Nuevo Testamento, este es el más antiguo. Este pedacito de apenas unos centímetros cuadrados es el testigo, el manuscrito más antiguo del texto bíblico, del texto del Nuevo Testamento. Es un pedacito del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Mire, esta parte, en realidad esta parte es el verso, o sea, la parte del frente, se alcanza a ver mutilado, no están los renglones completos, por supuesto, Juan 18 del 31 al 33. Y el anverso es Juan 18 del 37 y 38. Este papiro, este pedacito de maravilloso testigo del texto bíblico, procede del año 120, de la época del emperador Adriano, de la dinastía de los Antoninos. Y fue hallado en Egipto, lo que significa que apenas 30 años después de que Juan escribió el Evangelio y 20 años después apenas de que Juan había muerto, copias del Evangelio circulaban por Egipto, lo que nos muestra en primer lugar la antigüedad del Evangelio de Juan, pero también qué tan cerca algunos manuscritos están de los originales, lo que les da una gran fiabilidad y son una gran prueba de la conservación de la Biblia, porque a veces las personas están preocupadas por saber si la Biblia nos ha llegado o no nos ha llegado bien. Un poco antes, precisamente del gobierno de Trajano, en el año 110, una década tan solo antes, antes de Adriano, gobernaba el emperador Trajano. Y Trajano fue un gran perseguidor de los cristianos. Y entre los martirizados estuvo un discípulo del apóstol Juan, precisamente, que debe haber sido uno de los que difundía este evangelio, Policarpo de Esmirna. Hace unas semanas les mandé la película sobre el martirio de Policarpo, espero la hayan podido ver, vamos a ver si podemos compartirla nuevamente, pero voy a leerles algunos fragmentos del testimonio que da Eusebio acerca de Policarpo, basado en una carta que la iglesia de Esmirna escribió a otras congregaciones, contándoles cómo había sido asesinado su pastor, es decir, Policarpo. Primero relatan que muchos otros mártires también habían sido ejecutados y antes habían sido torturados. A veces los azotes, refiriéndose a las torturas, les cortaban hasta sus venas y arterias más profundas y dejaban al descubierto sus entrañas y órganos. Otras veces eran extendidos y les enterraban puntiagudas estacas para que al sangrar, al tener las heridas, los leones, como eran echados a los leones, se los quisieran comer inmediatamente. Un jovencito discípulo de Policarpo, que fue Germánico, fue el primero en ser aprendido. Y lo trataron de disuadir para que negara la fe. Por eso yo acabo de leer en Lucas 12:9, mas el que me negare delante de los hombres. Germánico no quiso negar a Cristo, lo echaron a las fieras y el testimonio es que él mismo se abalanzó sobre la fiera y la arrastró sobre él para morir inmediatamente, sin negar a Cristo. Relata pues el momento de la muerte de Germánico que toda la multitud se quedó tan asombrada ante el valor del mártir
que comenzaron a gritar juntos: matad a los ateos. No es que Germánico al morir todos dijeron: no, estamos haciendo mal. No, al contrario. Al verlo morir con tal serenidad, arrostrando la muerte, entonces comenzaron a gritar: muerte a los ateos. ¿Por qué a los ateos? Porque miren, así como hoy somos acusados de discurso de odio, de intolerancia, o de estar fuera de tiempo, fuera de moda, y bueno, eso también, la Biblia también está sufriendo, porque versiones fraudulentas están empezando a circular, justificando pecados. Y cuando las Biblias que no tienen esas alteraciones sigan allí presentes, van a ser prohibidas, van a ser perseguidas. Esta gente, si pudiera, cambiaba toda la literatura antigua para que no esté en contra de ellos, pero obviamente no puede. Pero ¿de qué nos acusan entonces? De discursos de odio. ¿De qué acusaban a los cristianos? De ateos. Y uno dice: ¿pero cómo los cristianos vamos a ser ateos? Claro, porque los cristianos no adoraban a los dioses de piedra, de yeso, de madera que tenían los romanos y que habían tenido los griegos y los egipcios y todos, ¿no? Y entonces ellos decían: eso no es Dios, el César no es Dios. Y entonces decían: esos no creen en Dios. Y entonces, por más inverosímil que parezca, los cristianos que amamos a Dios y creemos en el único Dios verdadero, éramos acusados de ateos y éramos acusados de disolver al Estado romano, de romper y socavar las raíces del imperio. Claro, porque el emperador divinizado tenía muchos intereses políticos con el culto que se le brindaba. Y cuando los cristianos negaban ese culto idolátrico, entonces eran acusados también políticamente. Como sucedió aquí con los traductores de la Biblia a las lenguas indígenas, el Instituto Lingüístico de Verano, desde los años 70, tanto ciertos sectores del clero como antropólogos empezaron a acusar falsamente a los lingüistas de socavar, de destruir las raíces de lo nacional, como si eso no lo hiciera la televisión. Los acusaron de delitos verdaderamente tanto incomprobables como absurdos: esterilizar indígenas, tener financiamiento de la CIA. Siempre va a haber este tipo de acusaciones políticas. Pero también los acusaban de incesto, porque se decían hermanos. Bueno, las orgías romanas son famosas, pero vean la hipocresía. Nosotros sí podemos hacer orgías, pero esos son incestuosos. Y la verdad, no había tal incesto, sino que solo se llamaban hermanos. Y los acusaban de comer sangre, porque la comida de comunión que los cristianos hemos celebrado de manera persistente durante estos 20 siglos es el pan y el vino que representa la sangre de Cristo. Entonces ellos decían: practican la antropofagia, sacrifican niños, se beben su sangre. Rumores a todas luces hoy falsos, pero que ilustran exactamente el mismo tipo de rumores absurdos con el que ahora somos acusados. Entonces, mueran los ateos, traed a Policarpo. O sea, la gente estaba enojada con el pastor sobre todo. Un cierto Quinto, así se llamaba el hermano, Quinto, viendo las fieras y los tormentos inminentes, se derrumbó y abandonó su salvación. ¿Ve? Eso es el versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Este Quinto tuvo miedo. Detrás de mí ustedes están viendo el circo romano. Están viendo unos leones, espero que por ahí se vean. Están viendo las cruces, están viendo el fuego, están viendo una familia, están viendo niños que van a ser devorados, que van a ser asesinados. Pues sí, efectivamente hubo personas que no quisieron sufrir, no quisieron que sufriera su familia, no quisieron que murieran sus pequeños y negaron la fe. Fueron apóstatas. Entonces este Quinto, además, junto con otros, dice aquí, que acudieron demasiado precipitadamente ante el tribunal para decir: no somos cristianos. No les fue tan bien porque de todas maneras los mataron, ¿no? Solo apostataron y de todas maneras los mataron. Bueno, entonces se van a buscar los soldados a Policarpo y lo encuentran en una casa en el campo.
Dice, cuando oyó que llegaban, Policarpo oyó que llegaban, ordenó que les pusieran la mesa y los invitó a comer. Y mientras ellos comían, les pidió solamente 1 hora para orar. Ellos le dieron ese tiempo, sorprendidos de por qué la gente quería matar a esa persona de más de 80 años, que era tan amable, tan bueno. ¿Por qué todos lo querían matar? Entonces, cuando estaba llegando, le dijeron, tratando de persuadirlo, ¿no? De que pues no era nada malo. ¿Qué mal hay en decir, César es Señor? ¿Qué tiene de malo? Mira, con eso se arregla todo. Claro, para el que tiene miedo y para el que no está firme en su fe, para el que no entiende las implicaciones, ¿no? Estoy pensando en los judaizantes que ahora hasta se circuncidan, cuando Pablo es muy claro en Gálatas. Si te circuncidas estás obligado a guardar toda la ley, y si te quieres justificar por la ley, de la gracia habéis caído. Os habéis mutilado de Cristo. No os habéis mutilado el prepucio. Ustedes se mutilaron a sí mismos del cuerpo de Cristo. Pero no lo entienden. De todas maneras quieren ser judaizantes y niegan a Cristo. Invitaban a Policarpo a decir, tú di César es el Señor y ya está. El Kyrios. La palabra es Señor, en griego Kyrios, que es la palabra para hablar de Dios, de Cristo. Es el equivalente del Adonai hebreo, que significa también Señor, y que es la manera incluso de referirse a Jehová. Entonces Policarpo y los cristianos entendían perfectamente que esa aparentemente inocua frase era negar la fe. Bueno, ¿qué tan difícil es ahora darle a la gente por su lado y decir que sí, que está bien, que cada quien haga lo que quiere, tener una iglesia incluyente? ¿Cuál es el problema? Si así nacen, no es cierto, ¿no? Pues muy fácil zafarse del martirio, ¿no? El procónsul le preguntó más bien le dijo, ten consideración a tus años. O sea, piensa que ya estás viejito. ¿Para qué quieres que te martiricen, que te maten? Jura por la fortuna del César. Retráctate, di, mueran los ateos. Y Policarpo dijo, claro, mueran los ateos. Pues porque él no era un ateo, ¿no? Maldice a Cristo. Así ya tajantemente le dijeron, maldice a Cristo. Policarpo respondió, durante 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? Escúchame con atención, soy cristiano. Y si quieres saber cuáles son las enseñanzas del cristianismo, dispón un día y las oirás. Entonces, bueno, ya muy enojado, le dice, te haré arder en el fuego. Policarpo declaró, me amenazas con un fuego que arde por un tiempo y que pronto se acaba. Pero hay un fuego del que tú nada sabes y que espera a los malvados en el juicio venidero y en un castigo eterno. No hace muchos domingos les decía, hay un infierno. Y les mencioné una serie de pecados que nos hacen comprender de una manera más fácil que sí, tiene que haber un infierno. Cuando todas estas personas engañan, cuando vemos que el engaño va ahora sobre la infancia, desde niveles como la UNICEF, para pervertir a nuestros niños, para acostumbrarlos desde el kinder, y que esas mismas personas son responsables porque los que están promoviendo, los que están inventando teorías, los que se han envanecido en sus discursos, esos son responsables. Y yo le decía alguna vez a un pastor, tú estás diciendo que todo esto no es pecado, te estás dando cuenta que probablemente estés condenando a muchos al infierno. Por supuesto que él en primera fila, ¿no? Pero cuando estas personas que están protestando por la supuesta falta de libertad contra los supuestos discursos de odio, se han tomado la molestia de protestar con la misma intensidad, con la misma frecuencia, por ejemplo, contra el crimen organizado y el narcotráfico, que es una cosa terrible, porque si hiciéramos la lista de cuántas personas sufren los secuestros, la esclavitud, el asesinato, el que los obliguen a trabajar en esas redes, el que dejen ciudades asoladas, el que dejen a los empresarios y a la gente que trabaja sin una fuente de sustento porque
todo se vuelve un caos, que han corrompido a las empresas, han corrompido a los gobiernos. Todo está lleno de redes terribles de crimen organizado. Pero parece que eso no les interesa. Parece que solo les interesa hacer marchas de su orgullo, como si no hubiera orgullo de otras cosas. Y yo me pregunto, por ahí hay una frase que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, ¿por qué insistir tanto en el orgullo? Si algo produjera un orgullo intrínseco, no necesitaríamos estar convenciendo a los demás de un orgullo. Pero bueno, entonces ya llevan a Policarpo y el procónsul grita, Policarpo ha confesado que es cristiano. La multitud de gentiles y judíos que vivían en Esmirna se enardecieron encolerizados y gritaron a voz en cuello, este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses. Hay un odio, ¿no? Esos son los verdaderos discursos de odio. Pero Policarpo, cuando les habla del infierno, no los odia. Policarpo no está hablando del infierno porque los odia. Policarpo está hablando del infierno porque les ama, porque les advierte, porque les está dando una buena noticia. El Evangelio quiere decir buena noticia. Dios te ama tanto que no quiere que tú mismo te condenes al infierno. Ni siquiera es Dios el que te condena. Tú te estás condenando y Dios te está ofreciendo una puerta, Dios te está ofreciendo un camino de salvación. Pero entonces a Policarpo no lo perdonaron y entonces la multitud recogió troncos y leña seca de los talleres y de los baños. Todo el mundo se apuró a buscar leña para matar a Policarpo. Cuando estaba allí en la pira de fuego, oró, oh Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por quien te conocemos, te bendigo por este día y esta hora. De su propia muerte, ¿no? Te bendigo por este día y esta hora. Que yo puedo, junto a los mártires, compartir la copa de Cristo para la resurrección, para vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la inmortalidad del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, ¿no? Orando al Padre, a quien conoce por Jesucristo, y el Espíritu Santo que resucitará su cuerpo porque el Espíritu Santo vive allí y le ha dado el valor y las palabras. Sea recibido hoy yo entre ellos, entre los mártires, como un sacrificio rico y acepto, según tu divino cumplimiento. Por esta razón te alabo por todo, te bendigo y glorifico por medio del eterno sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo, por quien sea la gloria a ti y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos venideros. Amén. Y ahí murió en las llamas. Este es el testimonio de la iglesia de Esmirna, recogida por Eusebio de Cesarea. Claro, entonces, noten cómo se le está acusando a Policarpo de destructor de dioses. Pero yo les aseguro que no era sin groserías. La gente, y cuando odia y cuando está enojada y que cuando quiere denostar a los demás, no va a hablar sin groserías. Así que a este cuadro y a la manera en que nos van a tratar a nosotros, habrá que añadirle todas las ofensas, desde las calumnias, las mentiras, de que decimos lo que no decimos, hasta el acusarnos de obtusos y fanáticos, hasta las francas groserías. Y tampoco van a ir por un cristiano con toda la amabilidad. Ay, usted es el mártir, nosotros somos los hijos de Satanás, venga por favor, lo vamos a quemar. Son jalones, empujones, torturas, porque así la sufrió Cristo. Y como dice Policarpo, gracias porque tengo el privilegio de beber de la copa que bebió Cristo. Bueno, vamos a este verso 9 y 10. ¿Por qué dice que el que le negare delante de los hombres también será negado? ¿Y por qué dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Ya comentábamos que si la salvación es incondicional, ¿no parece entonces que Jesús está poniendo como condición el que no lo vayamos a rechazar?
no es una condición para la salvación, no es una condición como tal, es simplemente el acto que describiría el rechazo mismo de la salvación. Dios no impone la salvación. Dios no nos obliga a ser salvos, ni mucho menos nos va a quitar la salvación. Dios nos ha hecho seres racionales y seres con voluntad. Esto es lo que distingue a los animales brutos de los seres humanos, ¿no? Que los seres humanos tenemos la posibilidad, que no la usemos es otra cosa, pero tenemos la posibilidad de la razón y la posibilidad de la voluntad. Por eso es que Dios no impone a nadie la salvación. Y si alguien ya no quiere la salvación, la renuncia, rechaza a ella, y entonces Dios no se la va a dar obligatoriamente. Por eso hemos hablado de la apostasía y cómo este es un caso de apostasía. El de Quinto y todos los que en ese momento negaron, y durante todos estos años de persecuciones hubo muchos que acabaron negando a Cristo. Jesús advierte, el haber decidido seguirme implica que me sigues para siempre. Pero si hay un momento en que decides no seguirme, entonces la ruptura es total. Es una especie de divorcio, ¿no? Ahora, vamos al problema del Espíritu Santo. Noten cómo, quizá la primera pregunta es, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Y el contexto nos muestra varias facetas. Una de ellas, la de los escribas y fariseos, que acusan a Jesús de echar fuera demonios por Beelzebú. ¿Recuerda? Ahí empezó esta discusión en Lucas 11. Le dicen a Jesús: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces es una blasfemia contra el Espíritu, no solo contra Jesús, sino contra el Espíritu, porque esta es una acción del Espíritu Santo y se está negando lo que hace el Espíritu Santo. Y se está negando no por ignorancia, sino por soberbia, por envidia, por necedad, y por eso Jesús dice quién es el que está actuando. Dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. El pasaje paralelo de Mateo dice, si por el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, el Espíritu de Dios es sinónimo aquí. Entonces ellos hablaron contra el Espíritu Santo, negando una obra evidente del Espíritu Santo porque no querían reconocer, es decir, ahí hay una actitud de no querer. Después, todas las discusiones con los intérpretes de la ley que querían insistir en que él aguardara las tradiciones de ellos y que Jesús les empieza a decir, ustedes son unos hipócritas y son unos sepulcros blanqueados. Y por eso habla de cómo esas personas nos van a perseguir. De hecho, pues a él lo mataron. Y es en ese contexto de persecución que Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu. Entonces, primera forma de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que sabiendo, mirando que algo es de Dios, y especialmente es una acción del Espíritu Santo, nosotros digamos lo contrario, digamos que es del diablo. Tengamos mucho cuidado incluso con algunas manifestaciones, ¿no? Porque si alguien está orando genuinamente en lenguas y otro lo acusa de que las lenguas no existen y es un demonio, está en riesgo, no estoy diciendo que ya haya caído, pero está en riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero también en el otro extremo, cuando la gente viene y dice, aúlla como lobo y haz como gallo porque es la unción del Espíritu Santo, también está en riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo porque eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo ni está en las Sagradas Escrituras. La famosa unción de los animales que las iglesias que presumen de muy avivadas
creen que tienen y miran con desprecio a los que no lo tienen. En ambos extremos hay un riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Déjeme decirle que Dios es tan misericordioso que uno a veces puede rayar en una blasfemia formal por ignorancia, pero no es una blasfemia en contenido, porque no era una actitud, porque no había deliberación, porque no había conciencia. En esos casos no se toma como una blasfemia, cuando es meramente formal y es por ignorancia. Pero cuando ya hay conciencia, cuando ya la blasfemia es contra otra cosa que el Espíritu está manifestando de manera evidente, cuando del corazón en profundidad sale el deseo de yo no quiero lo que Dios me pide, entonces sí estamos en la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa no es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Más de un cristiano ha sido tentado a decir groserías a Dios, aunque sea en su mente, ¿no? Es que ya blasfemé y es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Eso no es blasfemar, porque blasfemar sería que usted no tuviera una tentación. Lo que pensamos es una tentación. Hasta ahí ni siquiera hemos pecado. Las tentaciones son tentaciones. Así que no se vaya a obsesionar y a preocupar. Los pensamientos son tentaciones. Si nosotros diéramos ejecución a esos pensamientos, si lo habláramos, lo dijéramos y sobre todo lo comunicáramos, porque vea, en este tipo de blasfemia es que se dijo frente a los demás, escandalizando a los que recibían el beneficio, destruyendo la obra de Dios en los oyentes. Allí ya es muy diferente a haber tenido un pensamiento que yo mismo quiero rechazar. Entonces, eso no es la blasfemia contra el Espíritu. Pero otra faceta que sí es blasfemia es negar a Cristo. Y precisamente por eso el verso 9 y 10 están pegados, ¿no? El que me niega delante de los hombres está blasfemando contra el Espíritu, porque ¿qué está diciendo? Que ese Espíritu que me habita, ya no lo quiero. Que ese Espíritu que me hizo nacer de nuevo no existe. Que yo ya no creo en Él. Que yo ya no creo en el mensaje ni en la persona de Cristo que el Espíritu Santo me reveló. Ya no creo, ya no quiero. Entonces noten, el haber creído y rechazar a Cristo por apostasía de doctrinas falsas o por no querer el martirio o por enfriar la fe al grado de perseverar en el pecado y ya no querer creer, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, que la carta a los Hebreos dice, por ejemplo, es imposible que los que gustaron de la buena palabra y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, es imposible que sean renovados. Y luego en su capítulo 10 más adelante dice, vea los videos sobre carta a los Hebreos, ahí estamos hablando claramente de lo que es la apostasía. Y lo digo porque hay doctrinas que dicen, es que la apostasía es imposible, es que eran personas que no creyeron realmente. Ahí no dice que no creyeron realmente, sino que tuvieron por inmunda la sangre de Cristo y que abandonaron la fe. O Pablo dice en Timoteo, naufragaron en la fe. La apostasía, por cualquier razón, es una forma de blasfemia. Y en el caso de los no creyentes, la invitación que el Espíritu Santo hace a sus vidas y el rechazo a esa invitación, cuando es deliberado y escandaliza a otros, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero igualmente, si una persona se la pasa rechazando la invitación del Espíritu Santo y se muere, como si hubiera blasfemado contra el Espíritu Santo, porque nunca aceptó ese mensaje. Por eso dice Juan en su primera epístola, hermanos, si alguno viere cometer a su hermano pecado, no digo pecado de muerte, por el cual no digo que se ruegue, estoy citando Juan, ¿no? No rueguen por el que cometió pecado de muerte. Claro, surge la pregunta, ¿y cuál es el pecado de muerte? Pues la apostasía, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay otra razón. Tal vez usted se haya enojado con Dios cuando no le dio algo que usted quería, o cuando sufrió una adversidad que le dolió mucho y le reclamó a Dios y entonces usted tenga la duda, ¿no habré blasfemado? ¿Será que Dios todavía me perdona? O tal vez usted se fue de vacaciones a Egipto, o sea, al mundo.
y dejó el cristianismo y anduvo muy mal. ¿Es posible regresar a Dios? ¿No será que ya no tengo perdón? ¿Cómo podemos saber si hemos blasfemado o no contra el Espíritu Santo? Mire, es como muy sencillo. Si todavía le interesa, si todavía reconoce que ha pecado, si todavía quisiera ser perdonado, si todavía tiene la duda, usted está siendo llamado por Dios. Usted no se ha perdido, usted no ha blasfemado. ¿Cómo saber si ya blasfemó contra el Espíritu Santo? Porque no le importa, porque ya no cree, porque ya no le interesa, porque no tiene la menor inquietud. Desde el momento en que se despierta una inquietud, por pequeña que sea, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Así que alégrese si usted le ha fallado al Señor, pero está preocupado y quisiera ser restaurado por Dios. Alégrese, el Espíritu Santo está trabajando en usted. Nosotros lo que tenemos que tener cuidado es de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Y mire, voy a hablar sin afán de atacar a alguien, ni mucho menos de ofenderle. Me parece que en este versículo encontramos dos doctrinas muy importantes, respuesta para dos, incluso herejías. La herejía que ve en el Espíritu Santo no más que una manifestación o una fuerza divina. Y entonces la pregunta es, en el caso del Evangelio de Mateo, ¿por qué decir toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo y contra el Espíritu Santo? ¿No está hablando exactamente de tres? No son ni dos ni son cuatro, son tres. ¿Y por qué, si el Padre es Dios creador, todopoderoso, blasfemar contra Él tiene perdón? ¿Y por qué blasfemar contra el Hijo? Para los que creen que es Dios, blasfemar contra Dios, y para los que no creen que es Dios, pues contra un ser que no es Dios, tiene perdón. ¿Y por qué blasfemar contra el Espíritu Santo? Si fuera solo una fuerza, una energía, no va a tener perdón. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, el lugar preponderante de cuidado, de amor, de testimonio que el Padre y el Hijo le dan al Espíritu Santo, nos deja con claridad meridiana establecido que el Espíritu Santo es divino, que es en la Trinidad exactamente Dios. Digo, si además de eso añadimos tantos pasajes que hablan de que el Espíritu Santo tiene acciones personales como entristecerse, enseñarnos, recordarnos o que queremos engañarlo. Usted no puede engañar a una energía, usted no puede engañar a una presencia, solo a una persona. Y sobre todo cuando se le llama el Consolador, el que está con nosotros y que con nosotros guía la vida y tiene opiniones con nosotros, como dice Hechos 15, los apóstoles hacen una carta donde dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Usted no diría eso de una energía, ¿no? Le parece bien a la luz eléctrica de mi casa y a mí también. No. Entonces, primera cosa a la que da respuesta a este versículo es la personalidad, es decir, el Espíritu Santo es divino, es un ente con voluntad, con intelecto y con amor, no una energía. La segunda doctrina es la que llama a la gracia irresistible. Es que la gente no se va a convertir si Dios no le da la fe. Y la fe la va a tener cuando la gracia lo toque. Y entonces la gracia solo se le va a dar a los que Dios ya escogió. Y la gracia es irresistible, porque si la gracia te toca, tú no puedes hacer nada contra la soberanía divina. Si la gracia te toca, entonces vas a tener fe, y si tienes fe, pues ya eres salvo. Y por supuesto que además de los problemas donde dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree ya está condenado por cuanto no creyó. Eso nos está diciendo que la fe no es algo que se te impone. Porque entonces resulta que yo fui salvo porque Dios me puso la fe y no me quedó de otra. La gracia es irresistible. Y entonces, ¿cómo voy a amar a Dios si a mí me torcieron el brazo para creer, ¿no? Y viceversa, porque dice
que el que no cree ya está condenado por cuanto no creyó. Si fue Dios el que no le dio la fe, ¿no estaría Dios así como jugando consigo mismo y con los seres humanos? A ver, mira, a ti te voy a condenar porque no creíste. ¿Y por qué no creíste? Pues porque yo no te di la fe. Digo, aparte de eso tan extraño, note cómo dice esto. Si blasfema a alguien contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Si la gracia fuera irresistible, ¿quién podría blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues nadie. Nadie, porque si el Espíritu Santo se manifiesta y actúa, yo no podría nunca rechazarlo. Y si lo puedo rechazar y hasta blasfemar contra Él, es porque Él no me obliga a nada. Y eso es exactamente lo que Jesús advierte frente al contexto de los que lo hicieron. Bien, entonces, cuando se rechaza la invitación al perdón, es rechazar un perdón a la reconciliación misma con Dios. Cuando de manera deliberada se niega la luz, porque se acuerdan que Jesús habló ya de la lámpara y de los que querían apagar esa lámpara. Cuando negamos la luz, estamos en la hipocresía. ¿Por qué eso es una hipocresía? Estoy tratando de hilar todos los temas del 11 y 12 que ya vimos, ¿no? Es una hipocresía porque justificamos con muchos argumentos, a veces incluso falaces, baladíes, el querer seguir nuestra vida como la llevamos, porque no queremos el cambio de rumbo. Arrepentimiento es cambio de rumbo. Y como no queremos eso, entonces inventamos justificaciones. Eso es exactamente la hipocresía. Vamos al verso 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Vean la manera en que Lucas registra la acción del Espíritu Santo. Jesús expulsa demonios por el Espíritu Santo. Jesús predica y sana enfermos porque ha sido ungido por el Espíritu Santo. Lo que rechazan los que no quieren creer es el Espíritu Santo. Quien está con nosotros y quien nos ayudará a enfrentar la persecución es el Espíritu Santo. ¿Quién le dio palabras y valor a Germánico, a Policarpo, a Justino Mártir, a todos los que han muerto por Cristo? El Espíritu Santo. Aquí está este contraste, ¿no? Unos blasfeman contra el Espíritu y otros esperan el respaldo del Espíritu Santo. Los que estuvieron dispuestos a morir tuvieron la sabiduría y el consuelo y la paz en la hora de la muerte que el Espíritu Santo nos da. Y los que quisieron rechazar a Cristo en ese momento para no sufrir, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y es que es una preocupación. Bueno, tal vez si me maten por Cristo, pues yo estoy dispuesto, pero ¿y las torturas? ¿Voy a aguantar las torturas? Hay que tener confianza. El Espíritu Santo nos va a dar lo que nos necesite dar, porque nadie será probado más allá de lo que pueda resistir. Cuidado con el mal uso de este versículo. Este versículo ha sido muy mal utilizado por los cristianos antiintelectuales. No estudies, aquí dice que el Espíritu Santo te va a dar, y se paran pastores con o sin llamamiento, yo no lo sé y no tengo por qué juzgar eso, a lo mejor hasta tienen llamamiento, lo que sí no tienen es preparación. Y se paran pastores sin preparación teológica ni de ningún tipo, pero además tampoco preparan la homilía o el sermón, sino que se paran a sacárselo de la manga o a decir, vamos a estudiar el Salmo 23. Jehová mi pastor, ¿verdad, hermanos? Bueno, aquí dice que Jehová pues es nuestro pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Y si uno los invitara a estudiar, dirían, no, la letra mata. El mucho estudio es aflicción de la carne. Las muchas letras te han vuelto loco, le dijeron a Pablo, ¿no? Entonces mejor no estudies, te va a quitar la fe. El Espíritu Santo te va a dar lo que tengas que decir. Ese es mal utilizar este texto. Jesús se lo está diciendo a sus seguidores que
probablemente se prepararon con Él 3 años. No les va a dar el Espíritu Santo de una cosa de la que no están enterados ni saben nada. Porque no interpretemos la acción del Espíritu Santo como los estudiantes, los malos estudiantes, ¿no? Todo el año no estudiaron matemáticas. Y el día del examen final, ay, Diosito, ayúdame. Yo le digo, ¿Dios le va a ayudar? Pues no le va a ayudar. Está reprobado. Entonces, si la persecución viene, por ejemplo, si viene primero a través, como ya la estamos viviendo, de las ideologías falsas y usted no está preparado, se lo van a arrastrar. Y si la gente viene y le empieza a cuestionar y a atacar y argumentar, usted tampoco está preparado para contestar, porque el Espíritu Santo no le va a dar lo que usted no ha estudiado. El Espíritu Santo sí le va a recordar y le va a vivificar y va a respaldar lo que usted diga de la palabra implantada. La palabra tiene que estar ya implantada en nosotros. ¿Y cómo se implanta la palabra? Pues porque meditamos en ella constantemente. Así como dice el Salmo 1, ¿no? Meditamos en ella de día y de noche. Y entonces, conociendo la palabra, estudiando la palabra, allí sí, usted no tenga temor. Pero ¿cómo voy a contestar? Ahora ni te preocupes. En ese momento, el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría. ¿Por qué? Porque va a traer a tu memoria lo que tú ya has estudiado durante mucho tiempo. Porque el Espíritu Santo te va a ayudar a seleccionar lo que esas personas necesitan. No siempre es un ataque en el sentido teórico. Muchas veces es decirle a las personas lo que necesitan. No necesariamente contestarle a sus argumentos en contra. Recuerden cuando Nicodemo llegó a buscar a Jesús. Nicodemo quiso seguir una especie de discurso, pues quizá un tanto escatológico, sobre si Jesús era o no un profeta. Sabemos que has venido de Dios porque mira, y Jesús no sigue por ahí. Jesús no le contesta a eso nada. Jesús le contesta con otra cosa, como si Jesús no hubiera escuchado y se hubiera cambiado de tema. Jesús le dice, necesitas nacer otra vez. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar siempre la respuesta, a veces argumentativa, a veces profética, lo que las personas necesitan. Y nos va a dar la fe, el valor y la paz para enfrentarlo. Entonces, cuando os trajeren a las sinagogas, las sinagogas son aquí el símbolo de los ámbitos religiosos. ¿Dónde es donde primero nos van a perseguir? En los ámbitos religiosos. ¿Dónde dicen que yo no creo en la Biblia? Los cristianos que me escriben por Facebook. Porque digo que la Biblia no es un fin en sí mismo, la Biblia señala a Cristo. No, bueno, ya me quieren crucificar. ¿Dónde me acusan que no creo en la oración? Los cristianos. ¿No? ¿Dónde vamos a tener los primeros ataques? Pues con los cristianos. ¿Por qué? Porque, bueno, nos van a decir que no estamos avivados porque no hacemos locuras en el culto, nos van a decir que no estamos ungidos porque cantamos himnos y no rock and roll. Nos condenan, ¿verdad? Pero pues los otros ámbitos también. ¿Qué ámbito fue el que persiguió a Casiodoro de Reina y a todos los mártires del otro libro que les mostré, Artes de la Inquisición Española? Pues la Iglesia Católica, una institución católica, el Tribunal del Santo Oficio. ¿Quién persiguió a estos mártires del Imperio Romano? Pues ciertamente no eran cristianos, pero los ámbitos y las justificaciones eran religiosas. Entonces, lo primero que vamos a tener es un ataque religioso. ¿Quiénes son los que más nos odian y ¿qué diríamos? Nos lanzan acusaciones. Pues los cristianos de ultraizquierda. No sé si sean cristianos, pero sí son de ultraizquierda, ¿no? Son los primeros que nos aborrecen y nos consideran peor que los no cristianos.
Pero también dice las sinagogas y luego dice ante los magistrados. Los magistrados significan los asuntos jurídicos. Y entonces, bueno, por supuesto que se están viendo maneras legales de detener todo lo que vaya en contra de lo que la gente quiere, de lo que a la gente le gusta. Hace ya muchas décadas que se perdió la luz de que las leyes debían estar sustentadas en la justicia. Hoy las leyes, si funcionan, son válidas. Y si todo el mundo las quiere, si son de consenso, entonces pues ahí están bien. Y entonces contra todos los que no estén de acuerdo. Vamos a ser llevados contra los magistrados, y dice, y contra las autoridades. Es decir, todo tipo de gobiernos. Ya estamos viendo cómo la propia secretaria de Gobernación intenta pasar por encima del derecho natural, familiar, anterior al Estado, pasar encima de los padres para que los hijos sean pervertidos. Vamos a ser juzgados por todos, pero entonces no tenemos que preocuparnos por la muerte misma, no tenemos que preocuparnos por lo que hemos de contestar. Es una bella promesa que yo creo que vale la pena tener presente. En eso le dijo uno de la multitud, estoy en Lucas 12, verso 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Bueno, cuando uno lee esto, pareciera como que Jesús va a decir, a ver, tú no seas envidioso, vayan mitad y mitad, ¿no? Eso es lo primero. Pero si relacionamos este pasaje, porque no es que Lucas ya se cambió de tema, así como se le fueran las ideas, ¿no? La vida del Espíritu Santo es una vida donde las prioridades y los anhelos son diferentes a una vida donde lo que nos guía es lo inmediato, lo que queremos, las cosas de este mundo. Por eso hemos insistido en que la manifestación del Espíritu Santo viene de la mano con nuestra meditación de la palabra de Dios y entender los principios que están en la palabra de Dios. No crean ustedes, un paréntesis, no crean ustedes que el argumentar adecuadamente nos va a salvar del martirio. ¿Usted cree que Policarpo no era una persona muchísimo más culta que el procurador que lo mató? Por supuesto. ¿Usted cree que Sócrates, le recomiendo leer la Apología de Sócrates, y ver qué maravillosos argumentos que uno diría, pues ya, no lo van a matar, lo matan? Bueno, ¿y para qué ir tan lejos? ¿Cristo acaso no tenía milagros, sanidades, predicaciones por las cuales no merecía la muerte? Pero es que la gente tiene otras prioridades de la vida, tiene otras prioridades del mundo. Por eso cuando vienen dos a decirle, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, la respuesta de Jesús es desconcertante. Verso 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Otra vez parece que Jesús es medio grosero, ¿no? ¿Se acuerdan que ya les había mencionado algunos pasajes donde Jesús parece descortés, ¿no? Como cuando estaba comiendo ahí con el fariseo, le dice, eres un hipócrita, en su propia casa, ¿no? Aquí también. No les dijo, muchachos, pórtense bien, repartan su herencia. No les dijo eso. A mí, ¿quién me puso por juez? Es decir, es un asunto en el que Jesús no se mete. Como estamos viviendo esta pandemia de coronavirus, tenemos que estar conscientes, hermanos. Miren, en esta semana, como en California, se ha insistido que las iglesias no pueden reunirse ya con todas las personas, que incluso si van a cantar, usen cubreboca, ¿no? Entonces hay pastores que a través de los videos están diciendo que la pandemia no existe. Siguen con eso, ¿no? Que todo es un problema político,
¿Y qué es la persecución? Porque los gobiernos no quieren que los cristianos se reúnan y los cristianos no canten. Y que entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios y no al gobernador de California ni a ninguna otra autoridad, sino que nosotros ya nos tenemos que reunir, ya tenemos que cantar porque no pasa nada. Recuerde usted que acaba de compartirnos cuántos hermanos enfermos, otros hermanos muertos, y seguimos en un índice de contagio de 5 o 6 mil personas diariamente. Y seguimos en México, estoy hablando nada más de México, en un promedio de 700 muertes diarias. Tal vez no le ha tocado a alguien tan cercano y usted dice, no, pues yo veo que ya todo está normal y yo ya me voy a hacer mi vida normal. Pues sí, haga su vida normal hasta donde puede, pero tenemos que tener precauciones. ¿Por qué he vuelto a retomar esto? Primera, porque es muy triste ver a pastores engañadores de un asunto biológico, de salud pública. No tiene nada que ver con la persecución, porque ellos están diciendo que es una persecución. Ojalá esa fuera la persecución. Resulta que la persecución se circunscribe, se reduce a que no nos podemos reunir ni cantar. No, pues estamos en la playa, ¿no? La persecución es otra cosa. El verdadero problema no viene del coronavirus, lo he dicho, viene de los virus morales, esos que nos inoculan la muerte eterna. Esas ideologías y ese crimen organizado y esa legalización de la mentira y de la hipocresía están avanzando a pasos agigantados en esta pandemia. Ese es el verdadero problema que la gente no está viendo. Cuando venga la verdadera persecución, no tiene nada que ver con el coronavirus o con nos reunamos en un lugar o no. Ya la semana pasada insistí lo suficiente en que la iglesia no es el templo. Si nos reunimos aquí o no, somos la iglesia y seguimos viviendo la plenitud, fíjense lo que estoy diciendo, la plenitud de la vida de la iglesia. Yo no sé si estos hermanos insisten tanto en ya reunirse para provocar las emociones del enardecimiento colectivo y recuperar sus buenas ofrendas. Pero eso no nos debe de mover en absoluto, porque Jesús está diciendo cuáles son las prioridades de tu vida. Las prioridades de tu vida no pueden ser las materiales. Si Jesús hubiera dicho a los hermanos, a ver hermano, mira, tú tienes todo, repártelo. Entonces primero Jesús hubiera dado una especie de solución mágica a lo que el Papa no hizo. Y por eso traje también el tema de la pandemia, ¿no? Usted y yo nos podemos morir esta semana o la que viene. Sí, suena feo, pero pues es una realidad. ¿Usted ya dejó lista su casa? ¿Ya tiene un testamento? ¿O sus pobres hijos se van a medio matar por lo poco o lo mucho que usted deje? Porque sucede, ¿eh? Es increíble, cuando somos niños y en esa inocencia y juegos, decimos, no, pues cuando llegamos a oír que unos hermanos adultos se andan matando. No, nosotros mira qué bien jugamos a las canicas. Pero cuando las personas crecen, es increíble el cambio. A veces la codicia, el pleito por las casas, por el dinero, por las cosas. Se desconoce que era tu hermano. Entonces por eso todos debemos estar listos para partir de este mundo en cualquier momento. Si Dios nos da más vida, qué bueno, gracias a Él, pero si nos vamos pronto, siempre tenemos que estar listos en muchos sentidos, ¿no? Tanto en nuestra relación con Dios, obviamente, y en primer lugar, como de las cuestiones para nuestra familia. Pero la otra razón es que si Jesús hubiera dicho, a ver, parte, te obligo, te ordeno que partas la herencia y le dé la mitad a tu hermano. Tal vez el otro hubiera dicho, bueno, el primogénito soy yo, pues mejor le doy el 30 y yo el 70. Bueno, está bien. Si Jesús hubiera hecho eso, entonces tendrían razón los zapatistas de Chiapas. ¿Por qué? Pues porque los zapatistas de Chiapas son unos indígenas engañados por la teología de la liberación. ¿Y en qué consiste la teología de la liberación? En revolver el cristianismo con el marxismo. Bueno, eso era en sus tiempos menos negativos, ¿no? Ahora está peor. Pero entonces, a ver, en Chiapas hay hacendados riquísimos y los indígenas
se están muriendo de hambre y son explotados. Sí, eso es cierto. El que coincidamos con la existencia de un problema no quiere decir que coincidamos con la solución. Ojo, porque hay quien dice, es que las mujeres son maltratadas. Sí, por supuesto, pero no por eso vamos a coincidir con el feminismo. Es que hay homosexuales que son denigrados. Es cierto y no deben serlo, pero no por eso vamos a coincidir con que a tus hijos los perviertan, a tus hijos pequeños, ¿no? O sea, reconocer un problema no significa que estemos de acuerdo con las soluciones que proponen quienes no conocen a Dios. ¿Cuál fue la solución propuesta por los curas en Chiapas? Curas, sacerdotes católicos. Pues decirle a los indígenas, mira, en el Éxodo Dios liberó a los israelitas y les dio la tierra prometida. Entonces vamos a levantarnos en armas, Dios nos va a respaldar y le vamos a quitar la tierra a los finqueros. Y así lo hicieron. Y entonces ellos creen que ese es el evangelio. Y todos los intelectuales de México y también los de izquierda creen que los zapatistas son los verdaderos cristianos. Pero se han olvidado de que Jesús dijo, a ver, a mí Dios no me mandó a repartir herencias, ni fincas, ni tierras. ¿Qué es injusto? Pues claro que es injusto. ¿Acaso que este hermano no quisiera partir la herencia con el otro hermano no era injusto? Claro que era injusto. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús se dirigió a la necesidad del que tenía el dinero o del que no tenía el dinero, ambos. Porque su verdadera necesidad no es el dinero y su verdadero problema no es la falta de dinero. Ese es uno de los problemas del marxismo, ¿no? Al ser materialista, pensó que si podíamos repartir las cosas materiales, todo estaba solucionado. Es que el hombre no es ante todo materia o no es solo materia. Sí lo somos del polvo y al polvo volveremos. Pero la plenitud de la vida no está en eso. Mire, por eso, ¿qué contesta Jesús? El verso 15. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿A quién le dice eso? Pues a los dos, al que le tocó la herencia y al que no le tocó. ¿Cuál sería la actitud justa si no hubiera avaricia? ¿Cuál sería la actitud del que se quedó con la herencia? Toma lo que es tuyo. ¿Y cuál sería la actitud del que no le dieron nada? Bueno, no me quieres dar, pues ni modo, ¿no? Yo acepto la ofensa, yo dependo de Dios, así que se quede. Pero no, en los dos había codicia. Y cuando hay codicia, hay pleitos. Por eso se pregunta a Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Y él mismo se responde, ¿no es que codiciáis dentro de ustedes mismos? ¿De vosotros mismos? Entonces Jesús dice, guardaos de toda avaricia. ¿Qué es avaricia? El deseo de enriquecerse. ¿Quién no tiene el deseo de enriquecerse? Difícilmente alguien no tiene el deseo de enriquecerse, ¿eh? A veces muy escondidito, pero casi todos. Y luego dice Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Profundo e importantísimo versículo. No consiste la vida del hombre en la abundancia de los bienes que posee. Esto es una palabra profética contra nuestro tiempo, ¿no? Porque en nuestro tiempo, ¿qué es lo importante? Jesús está diciendo, mira, hombre que tienes, hombre que no tienes, lo importante no es tener, lo importante no es tener, pero ¿qué es lo importante en nuestro tiempo? Pues tener. Lo que mueve al mundo, a la empresa, a la administración, a la política, es la utilidad, es la ganancia. Todo el motor es ganar. ¿Por qué algunas ideologías de las que hemos estado hablando tienen tanta promoción entre las grandes empresas? Pues porque eso vende. ¿Por qué voy a hacer películas y les voy a dar hasta todo una línea a esta ideología? Pues porque eso me va a dar clientes, me va a dar suscripciones. Entonces, el ir tras la avaricia, o tener avaricia, mejor dicho, tener avaricia, ir tras la riqueza, se conecta inmediatamente con la maldad y con la posibilidad de aceptar todo.
¿Por qué la mayor parte de la gente ha sido involucrada en el narcotráfico? En todas las formas y niveles. Pues por la codicia, por la avaricia. Entonces, en este mundo, lo que es lo bueno, ¿verdad?, es lo superficial. Vivimos en una sociedad superficial donde las prioridades son materiales. ¿Qué tipo de ropa, qué zapatos, qué celular, qué computadora, qué carro, qué casa, qué colonia, qué profesión tienes tú? Oye, ¿hasta cuántas ovejas hay en tu iglesia? Todo eso se vuelven motivos de presunción, de adquirir un estatus en la escala social. Pero Jesús nunca estuvo preocupado. Yo creo que Jesús nunca estuvo preocupado por ropa nueva, por unas sandalias Paco Rabanne. Jesús nunca estuvo preocupado por un buen caballo para poder viajar, o de una vez un carro romano. Nunca estuvo preocupado por la fama, por una buena casa. Por eso, cuando estos hombres vienen con sus preocupaciones materiales, que tienen su nivel de justo y de injusto, Jesús dice, no, ustedes necesitan algo más profundo. Yo ¿cómo voy a ser el Mesías, el Salvador del mundo, si vengo a hacer lo que cualquiera que tiene un deseo revolucionario va a hacer? Si no mal recuerdo, deben haber sido los hermanos Graco, cuando allá en las ciudades de Grecia intentaron repartir justamente la tierra, los asesinaron, como asesinaron a Zapata, ¿no? Jesús hubiera sido un Zapata o un Graco, sin más, si no hubiera ido más allá de las necesidades del hombre. Tu problema no es que tengas o que no tengas, tu problema es que te quitaron o no te quitaron. Tu problema es que tú crees que la vida es vivir bien, hablando materialmente, ¿no? Pues si yo tengo buen trabajo, buena casa. Y esa es la manera en que el diablo ha dominado a los cristianos norteamericanos. Los cristianos norteamericanos son los cristianos del buen vivir. Y sus remedos, imitadores a la manera de los monos mexicanos, que creen que la teología de prosperidad es bendición, que si Dios me da, entonces soy bendecido y Dios quiere que como soy su hijo, yo tenga todo y yo viva muy cómodamente. Jesús nos acaba de advertir de la persecución y ahora nos advierte, no tengan avaricia, porque si tienen avaricia, todas las prioridades de su vida van a estar desacomodadas. Eso, la necesidad material, que obviamente es necesidad y que Dios ha prometido proveer, déjenlo al último. Cuando hablamos de la oración hablamos de eso, ¿no? La petición de mis cosas materiales al último. Vamos a buscar otras prioridades en la vida. La verdadera axiología. Con esto cierro, aunque retomemos la próxima semana, donde Jesús cuenta una parábola que ilustra esto. Una axiología es una teoría y una escala de los valores que debemos tener. Y esto es exactamente lo que en el mundo está al revés. Está invertido o está negado. Y claro, el mundo está muy contento con su supuesta libertad, pero a la vez esa falsa libertad es como un escorpión. Lo han tomado en la mano y con la cola les está mordiendo. Esta sociedad va a llegar a estar harta, cansada de un caos absoluto, de tanta inmoralidad y de tanta violencia. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sabemos. La Biblia y el cristianismo volverán a ser el faro predominante en el mundo, pero tal vez después de varias generaciones, tal vez después de muchos mártires. Por eso es importante que guardemos la escala de valores adecuada, que es el mayor de todos ellos, el amor con que hemos decidido amar a Dios y hemos decidido amar al prójimo.